Marcos capítulo 1. Verso 12. Marcos 1, 12. Pues había unos materiales que dejé suelto y ahora quería terminar algunas cositas para que usted se entretenga pensando en lo que hemos venido hablando. Una de las cosas que habíamos compartido era sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan de eso? Le pusimos de tópico sobre la creación. Creo que hice parte 1, parte 2, pero ahí hay mucho material que se me quedó suelto y quería que retomar algunas de estos pensamientos para que los sigamos estudiando y pues nos sea de bendición. Si lo tiene, diga amén conmigo. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Esto es un pasaje bien pequeño y una porción bíblica bien interesante. De hecho, cuando usted lee eso, no sé a cuánto le pasa, como que te resalta eso, ¿verdad? ¿Y qué hacía el Señor con las fieras? ¿Y qué es eso de que los ángeles le servían? Y probablemente más curioso de todo es su encuentro, que eso sí Lucas y Mateo lo expanden, es su encuentro con Satanás, su lucha con las fuerzas espirituales de maldad. Y lo que yo quería que vieran conmigo es que antes de que Jesús fuera a iniciar su ministerio, a inaugurar la proclamación del reino de Dios y empezar a trabajar con las personas del mundo gentil e Israel como nación y a ministrarle a la humanidad, Jesús antes de eso fue bautizado como Mesías de Israel, fue bautizado con el poder del Espíritu, los cielos se abrieron y inició su ministerio trabajando en estos ambientes de la naturaleza, o podemos llamarle los ambientes no humanos de la creación. Aquí tenemos 3 categorías que no son humanas y el Señor está interactuando, ministrando y trayendo la inauguración del reino hacia ellas. Número 1, vemos su confrontación con Satanás. Estos son todo lo que quiere decir principados, potestades, ángeles caídos, huestes espirituales de maldad. Puede categorizar ahí dentro los demonios también. Luego están las fieras, esta es la naturaleza, las criaturas, las bestias, los animales no domesticables. Es bien específico la distinción que hace entre la naturaleza salvaje y la naturaleza domesticada. La naturaleza domesticada está en buena relación con el hombre la utiliza para su beneficio, pero la naturaleza salvaje es hostil, podemos decir que hasta peligrosa para nosotros. Y aquí está el Señor interactuando con estos ambientes. Y el tercer ambiente es el ambiente angelical, todo lo que quiere decir las criaturas que están al servicio del reino de Dios. Estos 3 ambientes no son humanos y todos parece estar la escritura refiriéndose que se interactúan o se interrelacionan con la naturaleza. El Espíritu, ese es el poder sobrenatural de Dios, lo lleva al desierto. El desierto es naturaleza y es en esa naturaleza donde empieza a trabajar, a bregar, a interactuar y a confrontar estos ambientes de las animales salvajes, las bestias, las fieras. Empieza a bregar con los demonios, las huestes espirituales de maldad. Empieza a bregar con los ángeles. Y lamentablemente nosotros no estamos muchas veces conscientes de todo lo que existe en el mundo, todo lo que está dentro de la creación y todo lo que el reino de Dios quiere traer para el mundo, que no tiene que ver nada con nuestra humanidad, con nuestras relaciones humanas. El reto de predicar sobre esto es que tan solo el concepto es como nuevo para uno, ¿verdad? Uno no se imagina que tú tienes una relación con los ángeles y los ángeles tienen relación contigo. Tú no te imaginas que hay una relación demoníaca, infernal, satánica entre tú y el infierno, entre tú y Satanás. Tú sabes que Satanás te quiere para atrás y quiere pelear el derecho por tu alma. Y él trata de traer todo el legado genealógico que ha venido a través de tu familia. Él te conoce a ti mejor que tú mismo porque te ha venido observando cuidadosamente desde que naciste y conoce a todos tus antepasados. Y en luz a todos esos antepasados quiere recobrarte porque él sabe que si te pierde ahora, pierde tu generación futura.
Eso es lo que está peleando Satanás ahora mismo, no es ni siquiera por ti, es por tu generación futura, reclamando la generación que él ya ha atado. Entonces hay una dinámica entre Satanás, las fuerzas espirituales de maldad y tu vida. Y nosotros lamentablemente, como estamos desconectados de la naturaleza, estamos desconectados de la creación, ni siquiera estamos conscientes de que el reino de Dios, la palabra de Dios, también quiere bregar, confrontar y trabajar en estas esferas. Amén. Eso fue una buena introducción y me llevaron mi teléfono, ahora no sé. ¿Dónde está? Ah, en las notas. En las notas está todo. Vamos a extender la introducción un poco. Entonces, la naturaleza es este ambiente donde se interactúa estas tres dimensiones. Fíjate que aquí hay un contraste interesante. Satanás es tu enemigo, ¿ok? Los ángeles están a tu favor, pero las fieras son ambiguas, son neutrales. A las fieras no les importa. Las fieras están en su ambiente, en su naturaleza, en su instinto, y pueden ser utilizadas de cualquier manera, pueden ser manejadas de cualquier manera. Ellos están velando por su propio interés y por su propia naturaleza. En otras palabras, la naturaleza es este lugar donde hay esta batalla, pero la naturaleza no es favoritista. La naturaleza simplemente tiene unas leyes, tiene una mente rebelde de por sí, una autonomía propia, pero Satanás puede utilizar la naturaleza y las fieras, como los ángeles pueden ministrar a la naturaleza y a las bestias. La humanidad puede vivir en la naturaleza y con los animales de la creación, o puede decidir rechazarlos o no interactuar con ellos. ¿Me entiendes? Y aquí está el Señor trayendo reconciliación en todos estos ambientes, porque cuando dice que Jesús estaba con las fieras, with the wild beasts, con indica una relación de reconciliación, indica una relación de compañerismo, encuentra una relación, los pensadores bíblicos le llaman una relación de restauración y de amor. Tú no estás con bestias, es imposible estar. Omar estuvo con un león ayer, no se puede, pero aquí dice que él estuvo con las fieras. Eso quiere decir que de alguna manera trajo la armonía con este aspecto y esta dimensión, derrotó el ambiente satánico, trabajó en línea con el ambiente angelical y restauró la relación con la naturaleza salvaje, con las bestias. Todo eso sin verle la cara a un ser humano, todo eso sin ir a Jerusalén, todo eso sin entrar en contacto con nadie, todo eso él solo y el Espíritu Santo. Amén. Y a veces queremos usar el Espíritu Santo para restaurar relaciones matrimoniales, usar el Espíritu Santo para ministrarle a las naciones, usar el Espíritu Santo para meternos a pelear para salvar almas y recaudar relaciones. Y no hemos usado el Espíritu Santo para salvarnos nosotros y estar en paz con la naturaleza, para operar de acuerdo al mundo espiritual con las fuerzas angelicales y para derrotar al enemigo y el diablo en nuestras propias vidas. ¿Lo pueden ver? Esto es un eco de Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11 dice que el reino mesiánico va a traer la reconciliación entre la humanidad y las bestias salvajes. Vamos a ir a Isaías capítulo 11 para que lo vean. Esto se llama una introducción extendida. Pero es bueno para que usted sepa todo lo que hay detrás del mensaje. Yo solamente me apresuro y digo los puntos porque quiero terminar, pero hay profundidad en todo el material que se cubre. Capítulo 11, verso... vamos a empezar desde el verso 6. O desde el 5, dice: y será la justicia como cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Hablando del Mesías. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. En el reino mesiánico va a haber esta reconciliación entre la naturaleza y el ser humano, entre las bestias salvajes y la humanidad. Mucha gente ha pensado que el reino mesiánico está descrito en Isaías 11 como una restauración o una amistad entre las criaturas salvajes, pero ese no es el punto del texto, no sé si se fijaron. El punto del texto no es que va a haber paz entre animales salvajes que compiten por supervivencia. El punto del texto es que va a haber reconciliación entre los animales domésticos y los salvajes. O en otras palabras, entre la extensión de la humanidad y su relación con la naturaleza. Y todo lo que describe es que los más vulnerables de la naturaleza, los niños, los becerros pequeños, podrán estar en paz con las criaturas más salvajes. Entonces va a haber una extensión donde toda la naturaleza va a entrar en armonía con el reino mesiánico, porque así es la justicia de Dios. Si estamos en justicia en el reino de Dios, en el poder del Espíritu Santo, si estamos teniendo el conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, la naturaleza va a responder positivamente ante eso. Por eso un evangelio, una predicación, una palabra expuesta que no confronta ni lidia con esta área, no es evangelio verdadero. Tenemos que bregar con estas áreas, tenemos que estudiar estos ambientes. Jesús viene y dice que estuvo con las fieras. Esto es un eco de Isaías 11. Está diciendo, el reino mesiánico está siendo inaugurado en la persona de Jesucristo. Y lo que estaban esperando los judíos que en un tiempo futuro sucediera en la creación, ya estaba sucediendo en su persona en el desierto. ¿Lo pudieron ver? Pero ¿qué sabemos nosotros hoy de tener relación con la naturaleza? Muy poco, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de tener relación con los ángeles? Menos. De demonios sí sabemos mucho, ¿verdad? Ahí sí ya tenemos PhD, doctorado, maestría en demonios, pero los demonios se supone que los estemos derrotando, no glorificándolos, no hablando de su poder, sino nosotros poniéndolos en su lugar, sojuzgándolos y tomando autoridad sobre ellos. Before Jesus participated in his ministry to humanity, he embarks on the task to establish the relationship with the non-human spheres of creation. So Jesús empieza a inaugurar el ambiente y la relación con lo no humano. God examines and incorporates this dimension and aspects of Christ's role and mission is an incomplete gospel. Y si predicamos un evangelio que no lidia, no confronta con los aspectos de Cristo en su misión con la naturaleza, es un evangelio incompleto. Amén. The gospel is universal in its presentation. And if it cannot be preached in the jungles, in the deserts and in the village, it's not a gospel at all. Voy a decir esas dos frases son importantes. Un evangelio que no explora, no incorpora la dimensión de los aspectos del rol de Cristo con su misión hacia la naturaleza y la creación es un evangelio incompleto. Número 2, statement number 2, declaración número 2. El evangelio es universal en su presentación. Si lo que tú predicas no lo puedes presentar en África, en la jungla, ni en el desierto, no es evangelio. Ahora, ponte a pensar en lo que te acabo de decir, para que tú veas que mucho hemos pervertido lo que predicamos y lo que creemos. Si algunos de ustedes los invitan a predicar en África, en una jungla o en una villa, ¿qué vas a predicar? Ahí te ves confrontado, qué difícil se te va a hacer predicar, ¿y de qué les voy a hablar? Si esa gente no tiene carro, esa gente no tiene internet, esa gente no tiene nada. De que esa gente no tiene vida, lo que hay que predicarles es socialismo, capitalismo, que prosperen para que, mira, ¿qué es esta tierra aquí? Pongan cemento aquí. Porque no sabemos qué predicar. Porque el evangelio que tenemos no es evangelio. Porque el evangelio es universal. Y si es universal se debe presentar en cualquier parte y tiene los mismos efectos. Amén. Curiosamente, fíjese que muchas cosas se predican aquí en esta iglesia que se pueden predicar en cualquier lado. Relaciones, amor, templo del Espíritu Santo, adoración,
Eso es el énfasis de nosotros. Eso lo podemos predicar en cualquier parte del mundo, va a tener los mismos resultados, el mismo efecto y va a traer el reino de Dios. Pero lo que predicamos es tu ambición, tu egocentrismo, tu prosperidad y tu exaltación. Y eso solamente funciona en Estados Unidos de América. Eso no funciona en más ningún lado. Predica en Cuba prosperidad. Predica en África la exaltación del ser humano. ¿Me entiendes? Pero estar en paz con la naturaleza, el traer el reino de Dios para que los ángeles se activen a nuestro favor, el derrotar las fuerzas del mal, y todos nosotros tenemos maldad por dentro. El derrotar esa maldad y los poderes satánicos, eso es universal. Eso se puede predicar en cualquier parte del mundo. Eso en el poder del Espíritu Santo puede traer el reino de Dios. To have healthy relationship with ourselves and those around us, we need the foundation and solid healthy relationship with God and the world that He has created for us to inhabit. Aquí está el problema. Para nosotros poder tener una sana relación con los demás y con el mundo de los humanos, primero tenemos que tener el fundamento de una buena relación con nosotros mismos, con Dios y el mundo que Él nos ha creado para habitar en Él. ¡Wow! Men, ya prediqué. Porque tú eres una criatura de la tierra y tú vives, actúas y piensas como si no lo fueses. La tierra te vio nacer y la tierra te va a recoger cuando te desaparezcas. Y mientras naciste hasta que moriste, actuaste como si no tuvieras no le debes nada a ella. ¿Lo pueden ver? Y como no tenemos una saludable relación con nosotros mismos y con la naturaleza y con Dios a través de ella, no estamos en paz con el mundo que habitamos, no podemos tener una relación sana con nosotros los unos a los otros. Amén. To have healthy relationship with ourselves and those around us, we need that foundation of healthy relationship with God and the world He created us to inhabit. In some ways, the world of human relationship remains not fully open to us, while our relationship with ourselves continue to deteriorarse in shallowness and superficiality, mainly because perhaps we have overlooked the world of nature and the non-human creatures that remain mostly close to many of us, and it's not affecting our spiritual and psychological life. Muchas veces tenemos problemas en nuestras relaciones humanas, tenemos un mundo cerrado de amistades, de familia y de relaciones, quizás por el mero hecho de que nos estamos deteriorando como personas, como criaturas, teniendo una relación completamente superficial, liviana, con la naturaleza y el mundo que Dios nos creó a habitar en él. El mundo de los antiguos buscaba la reconciliación de la naturaleza al ser humano. Nosotros buscamos el dominar y evitar la naturaleza a toda costa. ¿Ves? Ya yo no necesito el sol porque ahora tengo la luz eléctrica. Puedo vivir de noche si quiero. ¿Ves? Dominar la naturaleza. Ya yo no tengo que caminar a ningún lado, ni ver las plantas, ni respirar aire fresco porque yo tengo AC en mi carro y voy a donde yo quiera rápido. Yo no sé ni siquiera lo que es el valor del alimento y la comida, porque yo no cultivo nada, ni espero a que crezca y madure para procesarlo y comérmelo. Yo lo voy y lo compro al supermercado ya procesado. Y creemos que eso bajó, yo no sé de dónde, en el laboratorio lo crearon. Buscamos la conveniencia, la facilidad y la manera de evitar la naturaleza, cuando la gente de antes lo que buscaba es reconciliarse con ella. ¿Lo siguen o no? Haga un proyecto y trate de vivir de la tierra por los próximos 2 meses. Siembre el tomate y al otro día va a estar: tomate, avanza. Se va a frustrar. Porque usted se va a dar cuenta que hay que esperar. Y hay que echarle agua. Y hay que nutrir la tierra. Y hay que quitar los weeds. Toda la hierba mala que se quiere comer tu comida. Y vas a tener que tener una buena relación con la naturaleza. Y de repente te va a importar mucho cuando llueva, porque me puede matar mis tomates. Cuando hace mucho sol me puede quemar las hojitas. Los pájaros, vas a estar mirando los pájaros, porque los pájaros pueden venir a comerse el fruto. Sí, la relación con la naturaleza, nosotros no sabemos qué es eso.
Porque nosotros vamos al supermercado. Nosotros el microwave nos cocina. ¿Me entiendes? Todo es rápido, flash, ligero. Entonces, el mercado, el comercio, el consumerismo, el capitalismo, nosotros en nuestro intento modernista de controlar la naturaleza, lo que estamos haciendo es que nos estamos haciendo menos humanos. Ya no somos criaturas, somos máquinas. Somos máquinas, ya tu cerebro piensa Facebook. Ya tú por naturaleza ya te estás haciendo un robot. Porque ya tú piensas computadora. La computadora piensa por ti. El teléfono piensa por ti. Smartphone. El teléfono es más inteligente que tú ahora. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero no nos damos cuenta que nos estamos desconectados. Quítale a una persona un teléfono por una semana. Los ángeles, Satanás y las fieras van a salir. Porque es la vida tuya, está en el teléfono. ¿Sí? O corta el televisor. O que se te apague la luz por una semana. Ayuna la luz eléctrica. Está difícil eso. Solo le estoy ilustrando para que veamos cómo nosotros no tenemos buena relación con la naturaleza y por lo tanto no somos mejores seres humanos. Hay algo que sucede como ser humano cuando tú estás en contacto con la naturaleza, respetándola, valorándola y dándote cuenta que necesitas paciencia para que dé su fruto. Esa paciencia te educa a que cuando una persona te falta el respeto o no te quiere dar lo que tú quieras, tú tienes la misma paciencia. Porque no es tanto, en la tierra tengo que esperar meses, este solamente va a tardar unas cuantas horas. La paciencia la desarrollo. Ven, yo sabía que iba a ser difícil, pero no pensé que iba a ser tan difícil. The very concept of what I'm just saying to you is extremely challenging to the mind because it goes against all our human experience and modern lifestyle. Hasta el concepto de lo que yo hablo es retante y difícil, es extremo para tu mente porque está contando en contra de todo lo que hemos aprendido como seres humanos en nuestro estilo de vida modernista. We rarely explore our relationship with the extra-human world. Nosotros nunca ni consideramos ni pensamos en nuestra relación con el mundo extrahumano. ¿Usted sabe que existen muchas criaturas? No pensamos en ellas. Si las quiero ver, las veo en Discovery. Right? How are we perceived by them? How should they relate to us? What is the role for them towards us and their connection with us biblically and spiritually? ¿No te has puesto a pensar cuál será el rol que esas criaturas tienen en nuestra vida? ¿Cómo nosotros somos percibidos por los ángeles? ¿Cómo somos percibidos por el infierno? ¿De qué manera nosotros tenemos que interactuar psicológicamente y espiritualmente con la naturaleza que Dios nos ha puesto para habitar en ella? Perhaps not living close enough to divine purpose and not connecting properly with nature is diminishing and lessening our connectivity and interaction with the non-human spheres of creation. ¿Usted sabe por qué se nos hace tan difícil interactuar con el mundo sobrenatural de los ángeles? Se nos hace tan difícil confrontar los poderes satánicos porque ni siquiera tenemos relación ni conexión con la naturaleza. Porque no estamos viviendo cerca del propósito original. Somos criaturas de la tierra, por la tierra y para la tierra. Como no estamos siendo seres humanos, nos estamos convirtiendo en máquinas y en robots. Como estamos viviendo en una realidad virtual, una realidad cibernética, no la naturaleza. Como estamos tratando de dominar la naturaleza en vez de conformarnos y reconciliarnos con ella. Como estamos viviendo de esa manera, se nos hace difícil conectarnos con el mundo espiritual. La Biblia dice en Hebreos 13:12 que no dejemos la hospitalidad, porque a través de ella muchos entretienen a los ángeles. Piensa en esto, la iglesia del primer siglo era común tener ángeles en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan operando en amor, tan operando en el propósito divino de Dios, tan en buena relación con los extraños. Los extraños aquí no está hablando de personas desconocidas, sino que está hablando de ayudar a las personas que están en necesidad. Gente que quizás vienen de otros países y estaban pasando. Una de las cosas más comunes en la iglesia era hospedar o darle hogar y habitación a las personas. Era una de las pruebas, de hecho, era una de las pruebas de tú ser un verdadero cristiano.
Tú querías ser ministro, querías ser pastor, querías ser siervo de Cristo en la iglesia, te preguntaban, ¿cómo eres en la hospitalidad? ¿A cuánta gente has metido en tu casa? Pues no estás cualificado. Porque ahí se prueban muchas cosas. Porque con eso nada más, para tú meter a una persona en tu casa nada más, quiere decir que tú tienes que morir a ti mismo. Y eso está bien difícil. Entonces, ¿qué pasa? Como estaban viviendo en el propósito divino de Dios, ¿ok? Y estaban bien cerca de la razón por la cual Dios los creó, estaban entreteniendo a los ángeles. Los ángeles se sentían cómodos con una iglesia, con una congregación, con una comunidad que vivía con la naturaleza y en buena relación los unos con los otros. O en otras palabras, ¿cómo vas a tú tener un encuentro con un ángel si te toca la puerta y le cierras? Como le cierran la puerta al vecino, pues le vas a cerrar la puerta a los ángeles también. De por sí el ángel no se atrae a una persona así, que no entiende el propósito divino de Dios. Primera de Pedro 1:12 dice que el Espíritu, dice the Spirit, habla explícitamente de los postreros días, que las cosas que estaban encerradas en la Escritura son destinadas para nosotros. Dice, estas cosas que se están revelando, predicándose por el Evangelio, los ángeles anhelan observarlas y mirarlas. Los ángeles están anhelando mirar cómo se vive la vida cristiana. El ángel que se acercó y le predicó a Cornelio le dijo, Pedro, busca por él porque él te explicará todas las cosas concernientes a esta vida, este camino. Porque los ángeles no lo comprenden, ellos anhelan entender esas cosas. Ellos quieren vivir y ver a ti cuando estás caminando en el Evangelio, viviendo la revelación de la palabra, predicando el Evangelio, caminando en eso los atrae a ellos. Ellos anhelan mirar esas cosas. Porque ellos no pueden predicar el Evangelio porque no lo han experimentado. Si el Evangelio fuera predicado por los ángeles, ya el mundo se hubiera evangelizado. Ellos no tienen autoridad ni la capacidad de predicar el Evangelio. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, ve, busca a Pedro, ese es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Ese es el que abre y desata. Yo puedo ayudarlos a ustedes cuando están caminando en eso. Los ángeles no pueden predicar. Esa es nuestra responsabilidad. Y ellos se activan cuando estamos predicando la palabra y viviendo la palabra. Y ellos anhelan participar de eso. Ellos quieren entrar a tu casa. Ellos quieren tener comunión contigo. Ellos quieren facilitarte para que tú cumplas tu propósito, tu misión en la tierra. Pero nosotros queremos usar los ángeles para que nos traigan carros nuevos. Vayan ángeles y tráiganme 1,000 pesos. Ahora, en nombre de Jesús. Y los ángeles también, ese no es el Evangelio. ¿Lo pueden ver o no? Los ángeles son para facilitar el propósito, para cuando el Espíritu te lleve al desierto, a confrontar la maldad en ti, a reconciliar lo que es hostil. Cuando estés predicando la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, entonces los ángeles sirven y te ministran y te fortalecen. ¿Cuándo fortalecieron a Jesús? Cuando estaba orando en Getsemaní, cuando estaba orando en el jardín. Como no oras ni visitas el jardín, no necesitas un ángel para nada. El ángel viene a fortalecerte cuando estás en oración. ¿Cuándo vinieron los ángeles? A ministrarle cuando estaba en el desierto, confrontando la naturaleza, peleando ahí con las bestias para reconciliarlas con el reino mesiánico. Cuando estaba confrontando a Satanás en intercesión y derrotando la maldad en su propio ser. Ahí los ángeles le ministraban. Para cumplir su propósito. Para que Cristo sea formado en nosotros y prediquemos el Evangelio y estemos llenos del Espíritu y vengamos a pelear guerra espiritual en oración. Entonces los ángeles se activan. ¿Lo ven o no? Pero yo quiero que vean que hay una conexión entre ángeles, naturaleza, bestias, demonios, seres humanos en el poder del Espíritu trayendo las buenas nuevas. Si podemos entender esa dinámica, quizás podamos empezar a restaurar. Eden was the place where heaven and earth intersect, interlock, intertwine, were perfectly in harmony. Was found between our world and the heavenly realm. The one place in creation where the visible and the invisible were present to each other and commune perfectly. El Edén era el lugar donde el cielo y la tierra se intersectuaban, se interlazaban y interactuaban. Era el perfecto lugar de armonía entre nuestro mundo y el mundo celestial. Era el lugar de la creación donde lo visible y lo invisible se encontraban presentes el uno al otro en perfecta comunión. El Edén, no accidentalmente, era un jardín.
Un jardín que no accidentalmente traía unión entre todas las esferas humanas, sociales, angelicales, espirituales y materiales, naturales, y funcionaba a través de los árboles de su fruto, el fruto de la vida y el río que salía de él. Ponte a pensar esto. ¿Dónde era que lo invisible y lo visible se unían? En un jardín. ¿Qué era lo que hacía que se interactuaba y se conectara entre lo natural y lo sobrenatural en un solo lugar de toda la creación? Los frutos de un árbol y el río que salía de él. ¿Qué fue lo que se perdió en el principio con la caída y el pecado del hombre? El jardín, el Edén, el lugar donde los cielos y la tierra. Entonces, lo que queda del jardín, una vez que se pierde toda la cosa y la creación cae completa con el pecado y la maldad, lo que queda ahora son fieras, Satanás, ángeles luchando y un desierto. El desierto es la contraparte o lo contrario del jardín. El desierto es lo que queda cuando ya no hay vegetación, ya no hay agua fluyendo, ya no hay vida y no hay manera de reciclar nada. Todo es árido, todo es seco, no hay humedad, extremos cambios de temperatura, por la noche frío, por el día calor. Como no hay atmósfera para condensar y crear precipitación, el calor escapa por la noche. Y como no hay ese ambiente para preservar el frío, lo que cae por el sol es puro calor. Ahí solamente sobreviven las criaturas que se han adaptado para estar en extremas condiciones. Y es ahí, al desierto, lo que quedó de lo que nosotros hicimos de este mundo. Es ahí donde Jesús va en el poder del Espíritu. ¿Lo pueden ver o no? Es ahí donde Jesús va a confrontar las fieras, a Satanás, y a ser ministrado por los ángeles. Es ahí donde Jesús reconcilió el reino mesiánico de Isaías capítulo 11 y lo trajo a la luz. A powerful phrase, esto es una frase poderosa, a powerful phrase that could change the way you see yourself, God and the world around you forever. Te voy a decir una frase poderosa que puede cambiar la manera que tú te ves a ti, a Dios y al mundo que te rodea para siempre. La aprendí hace poco tiempo. ¿Estás listo para esta frase? Óyete esto. Yo no sé si lo van a coger, pero poderosa, es cortita. The Bible is an outdoors book. La Biblia es un libro para gente que está a las afueras. The Bible is an outdoors book, from beginning to the end. La Biblia es un libro para gente que vive a las afueras, del principio hasta el fin. La Biblia no fue escrito para gente que estaban dentro de un cuarto en la internet. La Biblia no fue escrita para gente que vivía en ciudades. De hecho, las ciudades en la Biblia son enemigas de Dios. Jericó es lo que tenían que derrotar. Egipto es el sistema del mundo que nos controla y nos hace esclavos. Nos hace un número más. Babilonia, la gran torre de Babel, la ingeniería social de hacerte un número para que vivas conforme al bien común y no preserves tu individualidad. Bienvenido a Estados Unidos de América, right? Esos son enemigos de Dios. Dios dispersa las lenguas porque Dios lo que quiere son familias. Dios lo que quiere son gente naturales, gente que vivan como humanos, que preserven sus hijos, sus padres, sus relaciones, sus amistades y que estén con la naturaleza. La ciudad te roba tu interacción con la naturaleza. La ciudad te hace un número. Eres simplemente consumerism. Garbage in, garbage out. Eso es lo que es la ciudad. ¿Me entienden? ¿Estoy diciendo que se vaya de la ciudad? No. El pastor me dijo que me vaya a mudar a un campo. No. Tienes que vivir con la revelación de que Dios te puso para que seas luz en medio de las tinieblas. Para que tú seas un humano en medio de gente cibernética. Se supone que tú seas la luz del mundo, la sal de la tierra. Tú preserves este mundo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú trayéndoles a ellos cómo se vive un verdadero ser humano. Para que tú traigas, mira lo que es la revelación del libro de Apocalipsis. Todo el libro de Apocalipsis, el final del cielo y la tierra, ¿tú sabes lo que es? Es un jardín
entrando a la ciudad. Si Dios no destruye la ciudad, Dios lo que hace es que le trae un jardín. El Edén incorporado a la Nueva Jerusalén, la ciudad. Ese es el reino de Dios. Pero ¿cómo vamos a trabajar en la ciudad si ni siquiera sabemos lo que es el jardín? ¿Está difícil este mensaje? Traducción, ¿cómo se vive este mensaje? Como dice Omar, Omar dice, ya yo estoy viviendo ese mensaje, ahora yo bajo las ventanas del carro. ¿Fuiste tú el que me dijiste eso? Desde que yo vi ese mensaje, yo bajo las ventanas del carro. Cómase una china, naranja, orgánicas, cómasela. Vaya a pescar con Jorge y Omar. Y cuando coge el pescado, tíralo para atrás. No, se lo coma. Orgánico. Ok. Hay muchas cosas que mentalmente, emocionalmente y espiritualmente están mal en nosotros porque no estamos en contacto con la naturaleza. Entonces, yo no sé por qué la gente, tan solo usted haga un ejercicio y váyase una vez a la semana a darse una vueltita por el campo. O por aquí en Houston hay muchos parques para caminar. Eso a mí me sorprendió. En Puerto Rico no hay eso. De hecho, en Puerto Rico es donde más incidencia de enfermedad mental hay por millas cuadradas. Y una de las razones principales es que todo lo ahí es cemento. Estoy hablando de que por eso yo voy a un sitio, hay mucho espacio y yo me siento en la gloria. Pero en Puerto Rico tú sales así, ahí está el cemento. El vecino está ahí al lado tuyo. Y vas así y ahí está otro cemento. ¿Es o no es? Todo está rodeado de cemento, todo es brea, todo es pavimento. El parking, tú vas al parking de Baskin Robbins, el parking es así y ahí hay dos parking. Y todos meten ahí 5, no sé cómo lo hacen, 5 carros ahí. ¿Es o no es? Ahí, en esa esquina va a haber 5 negocios, todo es negocio, todo está en pavimento. Y la mente se enferma. Porque usted no fue creado para vivir en cemento. ¿Usted no entiende este mensaje? Dios no te creó para que estés en cemento. Dios te creó para que seas de la tierra. De hecho, si usted come de la tierra y vive de la tierra, usted va a ser más saludable. Hasta físicamente. Coma de la tierra nada más y usted va a vivir muchos años. Todas tus enfermedades son mala alimentación porque estás comiendo comida procesada. Procesada es alterada, cambiada de su naturaleza. Lo que hace el mundo es que coge toda la naturaleza, le quita todos los nutrientes, todo lo que genéticamente está ahí para tu beneficio y los pone para preservarlo lo más posible para que te destruya tu alimento y te lo come. Porque ellos quieren que tú estés tan enfermo para que el hospital tenga muchos clientes este año y los doctores tengan el salario que tienen y puedan vivir ricos y millonarios. Bienvenido a la ciudad. ¿Eso no es? ¿Usted se cree que las compañías farmacéuticas no saben todas las cosas que yo te estoy diciendo? Ellos lo saben, pero nadie va a quitar esto aquí. Esto es porque a ellos les conviene que tú estés drogadicto, drogadizado, que necesites una pastilla para dormir, una pastilla para el dolor de cabeza, otra pastilla para esto, otra pastilla para tratarte los síntomas de la primera pastilla. Hay gente que antes de acostarse a dormir tiene que beberse como 10 pastillas en vez de comerse un jugo de naranja, un jugo de parcha. Usted sabe que cuando la enfermedad que no tiene remedio, ya te vas a morir, y tú le dices al doctor, ok, doctor, ya no tengo remedio, ¿qué puedo hacer? Ya la medicina te puede curar. Bueno, puedes tratar comer bien y buena alimentación. Si tú hubieras hecho eso desde el principio, no hubieras pasado por todo ese proceso. ¿Me entiendes? Usted tiene 20, 30, 40 años, no se preocupe, usted no siente los efectos de este. Cuando usted llega a los 50, 60, 70, ahí te explota todo lo que has acumulado. Yo todavía tengo varios años para comerme los preservativos. ¿Me siguen o no? La Biblia fue un libro para gente que vivía con el cielo como techo. La Biblia fue escrita para gente que vivía con animales para subsistir, para vivir. ¿De dónde sacaban la leche? No era de la nevera, de la vaca, de la cabra.
Era para gente que vivía e interactuaba con la naturaleza, gente que sembraba. Isaac sembró en esa época y cosechó 100 por 1. Y nosotros cogemos eso y sembrar, ¿qué? Dar 1000 pesos. ¿Y cuál es el 100 por 1? Que Dios te va a dar mucho dinero. Ese fue el contexto. Para eso fue que se escribió ese verso. Sembró es que sembró no chavos ni dinero. Sembró, estoy hablando, una semilla en la tierra. Y cosechó 100 por 1. Quiere decir que Dios le dio el jardín, la vegetación, la capacidad de que sus árboles siempre tuvieran fruto. Su ganado no se moría como los demás, preservaba, estaban sanas. Las cabras, los animales estaban sanos. La gente en el desierto por 40 años estuvieron con una nube de techo y con un pilar de fuego de noche. Vivían outdoors, afuera, estaban afuera, todo el tiempo estaban afuera. Ahí es que Dios los entrenó, ahí es que Dios los capacitó, ahí es que Dios los quería que volvieran a ser seres humanos y dejaran de ser esclavos del sistema de Egipto. Amén. Entonces nosotros es lo mismo, tenemos que recapturar este mensaje perdido de la Biblia. Yo no sé si la gente lee la Biblia. Jesús estaba con las fieras en el desierto. Wow. Un verdadero ser humano estaba en la tierra por fin. Y fue al lugar donde lo que quedaba del jardín, que era desierto, y allí con las fieras estaba con ellas. Y los ángeles le ministraban. Y Satanás estaba siendo derrotado. Si tú puedes hacer eso, entonces tú puedes ir a Jerusalén, entonces puedes ir a la ciudad, entonces puedes meterte al internet, entonces puedes prender el televisor, entonces puedes interactuar y traer del jardín, el Edén, el fruto de la vida, lo puedes traer a la ciudad para ministrar, para sanar, para restaurar matrimonio, para tener buena relación con la familia. Amén. Pero algunos ni al perro quieren. Hasta el perro le dan patada. Coge para allá, ni le dan comida al perro. Amén. Was not written for indoors. Okay, mira, the Bible was not written for indoors, nature-free, artificial, virtual reality, half-machine, subhuman creatures. La Biblia no fue escrita para gente que están evadiendo la naturaleza, viviendo vidas artificiales, metidos dentro de cemento, convirtiéndose en máquinas cada día más, siendo menos humanos. No. While the ancients sought reconciliation with nature, we pursue the domination and manipulation of it. Mientras que la gente de antes, para los cuales la Biblia fue escrita, buscaban la reconciliación con la naturaleza, que la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, que nosotros buscamos dominar y manipular la naturaleza. What they look for the restoration of a very cohabitation within the wonders of creation. We seek avoidance and removal of all inconvenience to our industrial lives. Mientras que ellos buscaban la restauración de tener una cohabitación mejor con el mundo que los rodeaba y las maravillas de él, nosotros que buscamos evadir y evitar cualquier contacto de inconveniencia con nuestra vida industrializada. Usted no quiere un mosquito en su casa, right? ¿Verdad? Que nosotros buscamos evitar la naturaleza. La gente buscaba reconciliarse con ella. While the past people were aware of the real threat that the wild beasts were for their lifestyle, we now, in our days, we live unaware of the extinction of the wild creatures because of the abuses of our modern lifestyles. Cuando la gente antes estaba bien consciente de los peligros de las fieras. Sí, las fieras ya no son un peligro. Nosotros estamos en la ciudad. Pero la gente antes vivía con el peligro de las fieras. No salgas por la noche. Cuidado con la víbora. El león está rondando. Había que respetar la naturaleza. Ellos estaban conscientes todo el tiempo. Mira el palo, que no vaya a caer un tigre de arriba. Ellos vivían conscientes de la amenaza de las fieras. Nosotros vivimos inconscientes de que estamos matando todas las fieras. O sea, ellos respetaban la naturaleza. Nosotros ni estamos conscientes de que todos los días se extinguen montones de criaturas simplemente por nuestra vida industrializada, por nuestros avances modernistas, por nuestra vida civilizada, porque nosotros evadimos y no estamos conscientes. Ya no ellos no son una amenaza, ahora nosotros ya los amenazamos a ellos.
Si la gente antes no iba a matar las bestias, las respetaban y las cuidaban. Nosotros ahora ni sabemos que existimos. Ahí vamos a hacer una carretera, pasa ahí, y rajamos el monte con todo por la mitad. Se chavó todo lo que había ahí. Póngase a pensar, ¿quién creó todos esos animales que vivían ahí? ¿Y para qué Dios? Si Dios no los quisiera ahí, no los hubiera creado. ¿De quién es eso que está ahí? ¿Tuyo o de ellos? ¿Quién estaban ahí antes que tú? ¿Quiénes van a estar ahí después de que tú te vayas? Dios los creó. Son criaturas de Dios. Tienen su propósito y su razón de ser. Y nosotros que somos de Dios, ¿no deberíamos por lo menos tener un poquito de respeto por ellos? Tienen un propósito, una razón de ser. Sí, pero como no nos respetamos ni a nosotros mismos, ¿qué vamos a respetar a una hormiga? Aplástala. ¿Lo pueden ver o no? ¿Lo siguen o no? Wow, esto es un cambio de paradigma completo, ¿verdad? Entender. Usted nunca se ha puesto a sentir, ¿para qué Dios creó la araña? Y los mosquitos, ¿para qué? No, eso yo creo que fue una perversión de la naturaleza. ¿Para qué Dios creó la culebra? ¿Para qué? Para esas bestias, ¿cuál es el propósito de todas esas criaturas? Son de Dios. Y usted es un hijo de Dios. Jesús fue a las fieras. Usted sabe que la mayoría de las fieras que estaban en el tiempo de Jesús en el desierto ya no existen, se extinguieron. Entonces Jesús fue con ellas y nosotros las extinguimos. Jesús estuvo con ellas trayendo la inauguración del reino mesiánico, anunciándoles que ahora las cosas van a cambiar. Y nosotros ya los extinguimos a todos. La vegetación, no olvídese de los animales, la vegetación. O sea que las frutas tienen nutrientes, vitaminas para tu cuerpo. Son medicinales, restauran tu ser. Hay montones de cosas que tan solo tú tomándote remedios naturales se te quita del cuerpo inmediatamente. Mi hermano un día estaba que se moría así, estaba pálido, blanco, bueno, que siempre está así, pero estaba todo así, todo. Y yo le dije, tómate esto, ahora, tómatelo ahora para que tú veas cómo se te va a quitar todo. Él no lo podía creer. Se lo di, era todo orgánico, todo natural. Se lo tomó, a los 5 minutos ya se fue a correr. Se le quitó todo. Solo natural. Pura naturaleza, pura. Todo lo que tu cuerpo, ¿qué tiene eso? Todo lo que tu cuerpo necesita. Directo, orgánico de la tierra. Ahora, ¿por qué nos tomamos eso cuando ya no podemos más? En vez de tomarnos todos los días. ¿Lo ven o no? O sea, la naturaleza, Dios la creó para que estemos sanos, para que estemos saludables, para que estemos bien cuidados, para que nos sintamos bien espiritualmente y psicológicamente. Pero nosotros abusamos la naturaleza, no respetamos la creación y después nos quejamos de que estamos enfermos mentalmente, físicamente y atribulados. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 20 que las cosas invisibles de Dios, óyete esto, su eterno poder y deidad son vistas a través de las cosas que Él creó. Voy a decir eso otra vez. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, eso es lo que lo hace a Él ser Dios, en todo su poder y su esplendor. Son vistas, ¿dónde están todas esas cosas? A través de lo que Él creó. Todo lo que Dios creó, vegetación, animales, plantas, por eso es que es una creación tan hermosa y tan grande, porque todo encierra quién Dios es. Eso es en tu Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 20. Sí, porque nosotros no podemos salir de tu casa, abrir la puerta y decir, wow, mira el mundo que Dios creó. Que no sé, ese pájaro que se cae y ya no me deja dormir. Vete y pégale un pedrazo a los pájaros ese que me... Porque evadimos la naturaleza. To have, okay, it is a fact, God created the world. Tan revelación como la Biblia, tan espiritual como tus experiencias en la presencia de Dios, tan profundo como lo que Dios nos enseña en nuestra relación personal con Él, así es su revelación, su misterio, su profundidad espiritual que está encerrada en la creación. Usted se pone un día a ver Discovery Channel y póngase a ver todo lo que esas criaturas hacen
Y usted se va a quedar en shock. Porque ahí está la sabiduría de Dios, los misterios de Dios. To have biblical healthy perspective about the world we inhabit and our relationship within it, towards it, it could dramatically and drastically change our emotional imbalance while facing tragedies, traumas, and the challenges through our lives. It just dawned on me one day, we never see anything as it was meant to be seen, enjoyed, or originally existed within nature. We never see anything undisturbed in its organic, pure, pristine condition. Una vez yo me di cuenta que me puse a pensar que nosotros no vemos nada como originalmente fue creado, como estuvo intencionado a ser visto, sin estar contaminado en su condición original. Y esas cosas no tienen el efecto, y the effect it has on you is not the same when it's tainted by human invasion than uncontaminated by modern intrusion. When nature is respected without alteration and studied with reverence, it yields the wealth of its insights and contributes to our race all the riches of its treasures. Nosotros nunca estudiamos ni hemos visto la naturaleza en su condición original, y por eso no podemos excavar todos los tesoros y las riquezas que hay para nosotros detrás de ella. No tiene el mismo efecto cuando tú ves una playa con una carretera por el medio a cuando tú ves una playa virgen. Cuando tú estás en las matas así con un machete tratando y llegas y ves eso así, y tú sientes que no está contaminado, el efecto que tiene en ti no es lo mismo que cuando tiene una carretera por el frente y 5 personas vendiéndote cigarrillos y cosas. No es el mismo efecto, porque es haciéndote la ilusión de que tú puedes poner una playa donde tú quieras. ¿Lo pueden ver o no? Las cataratas del Niágara, ¿cuántos han visto las cataratas del Niágara? Cuando yo vi las cataratas del Niágara, a mí me lo vendieron como la gran cosa. A mí no me impresionó, porque más me distraía la gente caminando y el bote que está así pasando por debajo, y tienen cemento hasta lo más cerca posible y es como que eso dañó todo completo. No podían dejar aunque sea varias millas de... No hace el mismo efecto. ¿Me entienden o no? La naturaleza no afectada por el hombre no tiene el mismo efecto que cuando... Entonces nosotros, créalo o no, usted a veces estamos enfermos mentalmente, emocionalmente estamos imbalanceados solamente porque no hemos visto nada en su condición original. No sé qué es lo que... Yo hablo muchas personas que me han dicho a mí, men, yo estoy batallando con depresión, yo estoy batallando con esto. Yo le digo, vete y camina un día al parque. Y tú sabes qué, se les quita, pero ellos se sienten como que no puede ser tan fácil. Tiene que ser una pastilla, una terapia. Eso es terapia. Eso es mejor que una pastilla. Vete y respira aire fresco y vete a caminar al parque. Porque ahí es que tú estás en contacto con la naturaleza. Con la criatura que tú fuiste diseñado a ser. ¿Quieres que le diga más? ¿Quieres que lo lleve más lejos todavía? Usted va a oír a Dios más claramente. Va a sentir la presencia de Dios más poderosamente cuando esté en contacto con el mundo, porque dice, ahora estás en el mundo que yo creé para que tú disfrutaras conmigo, el Edén, el jardín. Amén. Y eso es que toda la naturaleza... Bueno, ya estoy perdiendo mucho tiempo. Déjame avanzar aquí. Vamos a terminar el mensaje. ¿Cuánto prediqué ya? Ya me prediqué mucho. Ok. Like all aspects of the inauguration of Jesus' kingdom of God on earth in its fullness, it will be one day realized in the future. But we can significantly anticipate and inaugurate all of this in this special era. Como todo lo que es de Jesucristo, todo lo de Jesucristo va a tener su consumación en el futuro de él, right? Pero el poder de Jesucristo en el Espíritu Santo es que todas esas cosas se inauguran ahora en el tiempo presente. ¿Eso qué quiere decir? Un día va a venir la resurrección de los muertos, amén.
Pero eso ya se inauguró en la resurrección de Jesucristo. Un hombre ya resucitó en resurrección, poder para no morir más dentro de esta época y era. Eso fue Jesús. Y hasta gente resucitaron de las tumbas en el tiempo de Jesús también. La muerte fue derrotada y se inauguró eso en el presente. En un futuro, en el tiempo futuro de Dios, todos los demonios y las principados y potestades van a ser derrotados. Mientras Jesús estuvo en la tierra, todos fueron derrotados. Los sojuzgó. Eso fue inaugurado, el poder del reino fue inaugurado y se supone que sea inaugurado en nuestras vidas también. Amén. En un futuro, en el reino de Dios, va a haber sanidad, todas las personas van a ser sanas. Mientras Jesús estaba en la tierra, Jesús sanó a los enfermos, inauguró, trajo ese futuro al presente, inauguró el reino de Dios. En el futuro de Dios, la gente va a ser llena de la presencia de Dios, amén. Ahora tú puedes ser lleno de la presencia de Dios. Ya eso se inauguró. Cosas del futuro están viniendo al presente, se están inaugurando, aún en medio de una creación caída, aún en medio de un mundo lleno de pecado, aún en medio de una era que todavía en su dispensación no ha llegado a su fin. Ahora podemos vivir con el gozo futuro en el presente, con el amor futuro ahora en el presente, con la misma fe, el mismo gozo de Dios en el reino de Dios, ahora lo podemos tener. ¿Lo vieron? Y Jesús inaugura el reino mesiánico, donde las bestias van a estar en paz con la relación doméstica con los seres humanos. Lo inauguró en el desierto y nosotros somos el reino de Dios, los hijos de Dios, podemos inaugurar eso también. Ese es nuestro llamado, ser un testimonio al mundo, un testimonio a la naturaleza. En Deuteronomio 30:18 Dios dice: llamo hoy la tierra y el cielo como testigos. Y dice: escoge hoy la vida o la muerte, la bendición o la maldición. La naturaleza completa está mirando tu testimonio, a ver cómo tú vas a vivir, qué tú vas a escoger, qué tú vas a decidir. Yo puedo pensar en tres formas, three ways that we can see how nature affects us and we affect nature. Tres formas en que nosotros podemos afectar a la naturaleza y la naturaleza nos afecta a nosotros. Número uno, la tragedia. Tragedy seems random. It could be better understood within the larger frame of wild nature. Las tragedias del mundo, de la vida, lo que los hace dramáticas para nosotros emocionalmente, físicamente y hasta espiritualmente, es que parecen al azar, como si no tuvieran ningún propósito, right? Pero si viviéramos más cerca de la naturaleza, nos daríamos cuenta que tragedias están sucediendo todo el tiempo, que toda la creación está gimiendo todo el tiempo, que montones de cosas que no se supone que suceden continuamente. De hecho, hasta miraríamos el milagro de que nosotros somos, porque a nosotros no nos pasan tantas cosas nada comparado a la naturaleza, comparado a los accidentes y las cosas que normalmente, si viviéramos más en contacto con la naturaleza, más nos ministraría el amor de Dios para con nosotros, el cuidado, el tacto que tiene Dios personalmente. Si viéramos como las cosas decaen y como la creación rebelde, porque la naturaleza tiene una mente de por sí que se rebela en contra de Dios, como estudiamos en la otra clase, ¿se acuerdan? El árbol de fruto que da fruto no quiso ser árbol de fruto, quiso ser árbol que da fruto. Viéramos como la rebelión de la naturaleza continuamente causa cosas, y entonces estaremos más conscientes de la caída, veremos los efectos en la naturaleza y estuviéramos más en paz con nosotros mismos, porque sabemos el cuidado que Dios tiene de nosotros personalmente. Las tragedias las interpretaríamos y las procesáramos diferente, con fe y con esperanza a mirar el futuro de Dios, con gozo y con paz, sabiendo que Dios nos está cuidando en el presente, y que si, como Jesús dice, y esto no es accidental, Jesús dice: ni un pajarito se cae sin que Dios el Padre no lo viera. ¿No hará mucho más con ustedes, pajaritos grandes, big birds, right? Si Dios cuida a los pájaros, eso no hace efecto si no miras el pájaro. Si Dios cuida el pájaro y lo alimenta, ¿ok? Y Dios viste la hierba más hermosa que Salomón, ¿no hará mucho más con vosotros? Si estuviéramos más cerca de la naturaleza, espiritualmente nuestra fe crecería, porque entenderíamos que las tragedias no son tan tragedias nada, son parte de lo que está sucediendo en el mundo en general, que eventualmente va a ser vencido en Jesucristo, en la venida del Señor.
Número 2, estas son 3 formas que podemos entender este efecto en nosotros. Número 2, death is a constant normal part of creation within the nature and its substance, and is as normal as the substance and the recreation of life. La muerte la veríamos diferente. Si estuviéramos más conscientes de la naturaleza, viéramos que la muerte es parte del programa normal de la naturaleza. Es tan constante como el sostener y la recreación de la vida. Como no estamos en contacto con la naturaleza, no vemos esto continuamente. No vemos el ciclo de la vida, donde todo está siendo sostenido por la naturaleza y aún las cosas que mueren son parte de un ciclo, proceso. Y el ver eso nos hace entender a nosotros que nuestra muerte tiene un significado, tiene un poder. Si la gente no ve como en la Biblia, la muerte, la gente no lo veía como big deal. Para nosotros hoy la muerte, la gente no quiere pensar en eso. Hay mucha gente que me están reprendiendo ahora mismo, yo reprendo eso. Como si tú no te vas a morir, ¿verdad? Tú vas a ser como Enoch. ¿Cuántos Enoch y Elías han habido? 2, y tú vas a ser el tercero, right? Yo me pongo de acuerdo en el nombre de Jesús contigo. Pero las probabilidades están en contra de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como no estamos en contacto con la naturaleza, no vemos. Una de las cosas que más me impacta a mí de la Biblia es que la Biblia nos enseña que como la semilla muere y germina y da su fruto, Pablo ilustra y espiritualmente se supone que entendamos el proceso de la vida a través de la resurrección. Las criaturas siempre estaban destinadas a morir. Nosotros no se supone que pasáramos por la muerte, pero teníamos el potencial de morir. Y nosotros escogimos el proceso de morir. Pero como la semilla que muere y eventualmente tiene vida en sí, así nosotros también morimos, pero eventualmente resucitamos. Especialmente los que están en Cristo Jesús. Pero yo te voy a decir una cosa, la Biblia enseña que no solamente nosotros, todo el mundo va a resucitar. Dios mismo los va a resucitar. Algunos para condenación eterna y otros para eterna gloria. Pero eso es lo que enseña la palabra. Pero ver el proceso a través del cual la naturaleza, las criaturas continuamente viven y mueren, se reciclan y procrean la vida y son sustentadas por Dios. Dios sustenta las especies, Dios sustenta las criaturas, Dios sustenta su hábitat, su ambiente, Dios sustenta su atmósfera, Dios sustenta sus especies, Dios misma las sustenta, aunque estén muriendo, siguen procreando, siguen sosteniendo, es parte del proceso natural. Yo sé que yo soy parte de ese proceso. Pero yo soy la corona de la creación, hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Yo no soy como las bestias que mueren y perecen. Yo soy como la semilla que se siembra y eventualmente resucito y doy fruto. La pregunta es, si voy a hacer esa clase de semilla, ¿qué clase de semilla vamos a hacer? ¿Lo pueden ver o no? Y yo pienso que nuestra manera de mirar la vida, nuestra manera de mirar la muerte, nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza nos afectaría de una manera espiritual y emocional correcta, saludable. De todas maneras, usted sabe que solamente para que lo haga pensar. Mucha gente pensaba que la resurrección es difícil de creer, right? Hoy en día la resurrección no es difícil de creer. De hecho, hay gente loca, porque para mí eso es un loco. Hay gente loca que piensa que todo el mundo, el universo va a resucitar de todas maneras, y no son cristianos. Porque ellos han concluido que como la materia nunca se desaparece y la información siempre se preserva, eventualmente la mente va a evolucionar hasta el grado que va a poder restaurar todas las cosas de nuevo. Y tú hablas con las personas que están estudiando esto y dice, it's not an option, it's a fact. Dice, it's going to happen. Imagínate eso, si una mente humana puede reconstruir toda la materia, ¿usted cree que Dios no puede? Que creó la materia de la nada. Sí. Porque usted nunca desaparece, usted sabe que usted se muere, pero todo eso, usted es parte de la... Tú sabes de dónde usted salió de las estrellas. Todos los elementos que componen tu cuerpo salieron de las estrellas, fueron creados en la profundidad del universo. Usted es el universo. El universo lo produjo usted. Y cuando usted se muere, usted vuelve a ser parte del universo. Todos los moléculas y partículas se esparcen por todo el universo. Y la información que te hace quien tú eres, físicamente, olvídate del espíritu, eso es Dios.
Está aquí y se queda aquí y nada lo puede destruir. La materia nunca se destruye, solo se transforma. Eso es ley de física. Cuando tú te mueres, tú te vas a transformar. Transformer. Pero tú no dejas de existir. Ni tu alma ni tu espíritu, porque eso están con Dios. Eso es eterno. Y después Dios va a coger las partículas y te va a reconstruir. Juntamente con el universo entero te va a transformar. ¿Qué día glorioso va a ser ese? ¿Usted lo puede ver o no? Entonces, ¿por qué usted le tiene miedo a la muerte? No le tenga miedo a morir, téngale miedo a no vivir. Eso sí da miedo. Jesús dice, a mí me impacta mucho las palabras de Jesús cuando dice, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo, pero no puede tocarle el alma. Tenle miedo al que puede echar el cuerpo y el espíritu y destruirlos en el infierno. A ese tenle miedo. ¿Y de qué está hablando? No, está hablando de Dios. Tenle miedo a Dios, que es el que tiene poder sobre tu cuerpo y tu alma. ¿Qué le tienes miedo al que destruye el cuerpo? El cuerpo es nada. Sigues viviendo. La sorpresa de la gente, ¿verdad? Cuando tanto miedo y siguen viviendo. Ay, lo que me había dicho el predicador. Too late. Right? No, tenle miedo a Dios, que es el que te preserva y te cuida y te puede vas a vivir para siempre en algún lado. Todo el mundo va a vivir para siempre. Todo el mundo diga amén. Y todo el mundo va a ir al cielo. Alguien diga amén. Todo el mundo va a ir al cielo. No todos se van a quedar, pero todos van a ver para que. Y el que se va al infierno se va a ir con una foto de lo que se perdió. Imagínate eso. Yo quiero one way trip. No coming back, no. Saque su reservación de su ticket ya. La última parte que podemos hablar, esto estoy tratando para que aplique el mensaje, para que no piense que este punto, el mensaje no tiene ningún propósito. Sí tiene propósito. La sabiduría, la creatividad y la adoración. Y la salud de nosotros en nuestra mente, cuerpo y aún en el espíritu está relacionada muchas veces con nuestra participación dentro del diseño divino de Dios con la naturaleza. Si tuviéramos más contacto con la naturaleza, fuéramos más creativos. Si estuviéramos más en contacto con la naturaleza, tuviéramos más sabiduría. ¿Por qué los viejos de antes tenían tanta sabiduría si ni fueron a la escuela? Porque estaban en contacto con la naturaleza. Y ahí está todo. Esa es la mejor escuela. La mejor universidad es la universidad de la vida. Amén. Tuviéramos más salud física, mentalmente y espiritualmente. Y nuestra adoración fuera más excelente. Porque la adoración más excelente es la que se une a la creación. Si pudiéramos participar del diseño divino de Dios. Imagínate, Dios te diseñó para que operara en la naturaleza, en la tierra. Dios te diseñó para que seas una criatura del planeta, por el planeta, para el planeta. Y Dios te diseñó para que tú adoraras con toda la creación. Para que estuvieras en contacto con ella y adoraras juntamente con los árboles del campo, juntamente con las criaturas del monte, juntamente con todo. La tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios. Tu adoración fuera más excelente si estuviéramos más en contacto con la naturaleza. Tu sabiduría y tu salud y tu madurez espiritual y tu salud mental y la sabiduría y la creatividad se activara más. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 5 y termino con esto. ¿Cuánto prediqué, Julio? 50 minutos. 50. Se dio cuenta que dijo 50 ahorita. 50, yo dije eso ya. 53. Búscame ahí Apocalipsis capítulo 5. ¿Cuánto le gustó el mensaje? ¿Aprendieron algo? Hermano, aunque usted no lo crea, todo lo que dice, eso fue Biblia pura. Lo que hice fue predicar Biblia. Más nada, sin cambiar nada, solo prediqué Biblia. Qué diferente se oye el mensaje cuando es solo Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 5. Y usted sabe que hay mucha gente que no le sirve a Dios. Y tú sabes por qué no le sirven a Dios, porque nosotros no predicamos estas cosas.
Porque aunque usted no lo cree, hay mucha gente que el único bloqueo que tienen para servirle a Dios es que no entienden para qué hay un planeta y un mundo que no tiene que ver nada con Dios. Y esa es su gran frustración es esa. Porque Dios no cuida a los pajaritos, porque Dios no cuida esto, y porque nosotros no predicamos que Dios es el Dios de la creación. Predicamos que Dios es el Dios de nuestra subcultura cristiana modernista. Y eso no se oye como palabra de Dios, porque hay gente que son sabias, saben que si Dios, hay un Dios, fue el que creó el mundo, porque este mundo no tiene que ver nada con el Evangelio. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros empecemos a predicar la verdad y a vivirla, no solo predicarla, entonces esa gente van a venir al conocimiento de la verdad. Ok, Apocalipsis 5, verso 9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has sello para nuestro Dios, rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Y dice en el verso, vamos a brincar al verso 12, dice, y que decían a gran voz, bueno, vamos a empezar desde el 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Lo pueden ver? Esa adoración es toda la creación. Dice todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, los peces, las criaturas y los 4 seres vivientes, los seres angelicales, todo adorando. Qué tronco de adoración, ¿verdad? Toda criatura adorando a Dios. Jesús, antes de ministrar a la humanidad, fue al desierto. Y ahí estuvo con las bestias, las fieras, los ángeles y con Satanás. Entonces, el mensaje de hoy es, tenemos que empezar a vivir con una conciencia, darnos cuenta más constantemente de que hay más ambientes del mundo que quieren interactuar con nosotros y que nosotros tenemos una responsabilidad hacia ellos y ellos hacia nosotros. Amén. Vivamos, como la Biblia dice, la Biblia dice que las mujeres cubran su rostro por causa de los ángeles. Vivamos pensando en que hay ángeles mirando. Y están grabando, algunos están frustrados. ¿Right? Mirando y grabando todo. Y observando cuidadosamente. Vivamos con esa conciencia, darle buen testimonio al mundo espiritual de nuestro propósito y nuestra misión. Los ángeles que quisieran participar y ayudarnos a predicar el Evangelio como hicieron en la casa de Cornelio, como hicieron en Getsemaní con Jesús a fortalecerlo en oración, como hicieron en el desierto ministrándole a Jesús mientras estaba con las bestias. Los ángeles quieren participar de lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a vivir consciente de ese ambiente, viviendo en ese poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. Vayamos a nuestros desiertos, a los lugares desolados donde el Edén fue perdido. Vayamos allá a confrontar al enemigo en nuestra propia maldad. Reconciliemos la naturaleza a Dios. Adoremos con más creatividad y con más conciencia de la naturaleza. Tómese un juguito orgánico de vez en cuando. Y mira, aplíquese el mensaje de alguna manera. Trate de vivir la palabra. Y ve a ver si Dios no hace algo especial en sus vidas cuando vivimos de esa manera. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos.